Buenos días compañeros, mi nombre es Luisa y junto con mi compañera María José les vamos a hablar sobre los 12 principios de la economía basados en la teoría de Paul Krugman. El primer principio habla de que hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que elegir un recurso por encima de otro porque los recursos son limitados. Aquí podemos usar el ejemplo de tener que elegir entre vivir en un lugar más tranquilo, con menos contaminación auditiva o menos contaminación, o elegir entre vivir en un lugar más cerca de mi trabajo. Entonces, como no podemos tal vez en ese momento tener ambas cosas, tenemos que elegir un recurso por encima de otro porque son limitados. El segundo principio habla sobre el verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. Esto sucede cuando tenemos que renunciar para obtener otra cosa. Aquí podemos poner el ejemplo de que digamos que queremos ver dos materias optativas que no tienen ningún costo económico y tenemos que elegir la materia 1 por encima de la materia 2. ¿Por qué? Porque nos va a generar pues como mucho más beneficio. Entonces el costo de esa materia 1, ya que no tiene ningún costo económico, va a ser el costo que me implica tener que renunciar a la otra materia que también quería ver y que también iba a disfrutar. El tercer principio habla de que cuánto es una decisión en el margen. Esto quiere decir que nosotros tenemos que elegir una cosa por encima de la otra y ahí es cuando entran en juego los costos y las ganancias de hacer algo más por encima de otra cosa. Por ejemplo, cuando tenemos dos materias y una de ellas sabemos que va a ser más provechoso para nuestra carrera, sabemos que nos va a dar más beneficios a futuro y decidimos invertirle mucho más tiempo a esa materia porque sabemos que vamos a tener un beneficio mayor por haberle invertido más tiempo. Esto no quiere decir que vamos a dejar de lado la otra materia y que no le vamos a invertir tiempo, no, solo que para nosotros en ese momento genera mucho más ganancias invertir el costo en esa materia y no sobre la otra. El cuarto principio habla de que la gente generalmente responde a los incentivos, aprovecha las oportunidades para mejorar. Esto quiere decir que las personas cuando ven una oportunidad que les va a beneficiar, eligen esa oportunidad. Y aquí es cuando los gobiernos o las empresas cambian los comportamientos de una sociedad a través de incentivos. Por ejemplo, si el gobierno quiere que sus habitantes que elijan comer comida más saludable, lo que van a hacer es hacer mucho más costosa la comida chatarra, la comida que no es tan buena para ellos, para que las personas elijan comer comida más saludable, porque va a ser mucho más económica. Entonces ahí vemos una oportunidad para mejorar y el gobierno usa un incentivo para que esas personas usen esa oportunidad de mejora, que va a ser, digamos, que cuidar más su bolsillo porque no va a ser tan costoso. El quinto principio habla de que el intercambio genera ganancias. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando entramos a hablar de las profesiones, de las especializaciones, cuando las personas se dedican a hacer algo específico, es mucho más provechoso que una persona sepa mucho de un tema a que una persona sepa de muchos más temas. Entonces, por eso tenemos abogados, médicos, cocineros y muchas profesiones que son muy beneficiosas para todos porque podemos encontrar un amplio mercado de variedad de profesiones de las que todos nos podemos beneficiar. Y ahí es cuando es mucho más provechoso la especialización, es más productivo saber sobre algo que saber poco de muchas cosas. El sexto principio habla de que los mercados tienen equilibrio y este principio está muy conectado con el cuarto de las oportunidades para mejora. Cuando las personas ven una oportunidad para mejorar, entra un estado de desequilibrio porque va a haber algo mejor por encima de otra cosa. Entonces las personas van a ir hacia esa oportunidad para mejorar, la van a escoger y a largo plazo eso va a dejar de ser una oportunidad de mejora y vamos a entrar en equilibrio. Por ejemplo, cuando en una cola de supermercado vemos que una caja se abre, las colas que habían en las otras dos cajas van a tratar de repartirse entre la otra cola del supermercado que acaba de ser abierta, pero a la final se van a equilibrar porque ya las personas van a ver que las colas están del mismo tamaño, entonces no va a tener sentido como cambiarse ya de cola. Entonces ahí va a entrar el equilibrio. Ahora mi compañera va a seguir con los otros principios. Bueno, el principio 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Es eficiente si se está generando las máximas ganancias posibles del comercio con los recursos disponibles para conseguir los objetivos de la sociedad. También un punto muy importante para recalcar son que los poderes públicos llegan hasta grandes puntos promoviendo la equidad por encima de la eficiencia. Un ejemplo muy sencillo sería que en un aula de clase muy pequeña hay muchos estudiantes y a todos nos introducen pues allí.
y alrededor hay aulas vacías más grandes. Esto quiere decir que no estamos haciendo un uso eficiente con los recursos que tenemos. Principio 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. El gobierno no necesita imponer la utilización eficiente de los recursos porque la mayoría de veces es la mano invisible la que se ocupa. Una economía de mercado en la que los individuos son libres para elegir lo que consumen y lo que producen, estos aprovechan a tener ganancias generadas por el intercambio. Volvemos al ejemplo de ahora. Si una facultad de una universidad es conocida por introducir a todos los estudiantes en un aula pequeña, los estudiantes dejarán de ir allí, los administrativos verán sus puestos de trabajo en peligro y las autoridades académicas claramente no les conviene esto, tomarían decisiones y cambiarían esta situación. Principio 9. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Cuando los mercados funcionan mal, una política pública bien diseñada a veces puede cambiar la utilización de los recursos. Para que ésta se acerque más a la eficiencia, las acciones individuales tienen efectos secundarios que el mercado no tiene en cuenta. Algunos bienes no pueden ser asignados eficientemente por el mercado y es muy importante identificar cuándo un mercado funciona y cuándo no. Un ejemplo es cuando una persona va diariamente a su trabajo en el auto. Esa persona no es consciente de la congestión de tráfico tan grande que ocasiona, pero si toman medidas e introducen peajes, es mejor y la persona piensa en tomar el transporte público. Principio número 10. El gasto de una persona es un ingreso de otra persona. Si alguien decide aumentar sus gastos, los ingresos de otros aumentarán y viceversa. Es una reacción en cadena. Si alguien decide gastar menos, los ingresos de otros reducirán. Y estos tienden a tener repercusiones en toda la economía. Ejemplo que hace años la construcción residencial en los Estados Unidos empezó a decrecer rápidamente. Esto afecta a toda la economía por lo mismo, porque es un efecto en cadena. Si una parte de la economía empieza a fallar, toda esta se verá afectada. Hablemos del principio 11. El gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. La cantidad de bienes y servicios que los consumidores y empresas quieren comprar a veces no coincide con la cantidad total de bienes y servicios que la economía es capaz de producir. Un ejemplo sencillo que todos conocemos es el ejemplo de la inflación. Este aumento de precios se produce porque cuando la cantidad de bienes que los consumidores quieren comprar supera la oferta, los productores pueden subir sus precios y seguir teniendo clientes dispuestos a pagar. Este es un claro ejemplo de este principio 11. Y por último, el principio 12. Las políticas públicas pueden modificar el gasto. El gasto agregado algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. De hecho, las políticas públicas pueden afectar drásticamente al gasto. El gobierno gasta mucho dinero en cosas variadas, educación o equipamiento militar, y pueden elegir gastar más o menos, así como varía su colectiva de impuestos y control monetario. Estas son herramientas de la política macroeconómica y las usan para mantener el gasto agregado de la economía, pero claramente no siempre tienen éxito. Listo, eso sería todo por la presentación de las dos. Muchas gracias, profesor y compañeros, por escucharnos. Muchas gracias, Luisa.